Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues sean bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a continuar el avance en donde habíamos dejado. Habíamos estado viendo eso de las estructuras de datos lineales, habíamos visto la linked list de Java y estábamos intentando de alguna manera entender su funcionamiento, replicando de alguna manera el funcionamiento de igual una estructura de datos, en este caso flexible. ¿Listo? Entonces, para eso voy a compartir la pantalla. Ya se Listo. puede ver. Gracias. Esto nos saldremos igual. Ya. Entonces, estábamos aquí. Teníamos nuestro querido nodo. Habíamos visto que el nodo lo íbamos a entender como que. Para eso igual nos vamos a ilustrar en el Paint. Habíamos dicho, vamos a entender un nodo como una pequeña cajita que guarda únicamente dos datos. ¿Qué datos eran los que guardaba? Esto se dividía así. ¿Qué datos eran los que guardaba? En la parte de aquí, pues te guarda el dato, lo que vendría a ser tu tipo de dato T. Nosotros lo habíamos llamado dato, ¿no ve? Listo. Y en el otro lado, ¿qué guarda? Guarda la referencia de memoria del elemento que está después de él. Es decir, aquí un nodo sabe cuál es el otro nodo que le sigue. Esto visualmente pueden entenderlo como si aquí fuera una flechita y sabe hacia qué nodo tiene que ir. ¿Cuál es el otro nodo? Pues es algo súper parecido a esto. Esto de aquí se enlaza con esto de aquí. Entonces, así sucesivamente vas a ir teniendo una cadena de nodos. ¿Listo? De esa manera tú vas representando la estructura. Pero por ahora volvamos al nodo como tal. Teníamos al nodo. El nodo guarda un tipo de dato T. Habíamos visto que estos tipos de dato entre los diamantes son tipos de dato paramétricos. Es decir, cuando una clase tiene eso, te indica que no trabaja con un dato específico. Está parametrizando el dato, de tal manera que al momento de crearse, ese dato tiene que ser explícitamente indicado. Por otra parte, creo que ha sonado. Por otra parte, después del dato, sabemos que un nodo conoce al siguiente nodo. Ya habíamos dicho, es un nodo igual, tipo T, que se llama siguiente. ¿Listo? Cuando un nodo nace, sus elementos son nulos. No tiene dato, no tiene siguiente, pero el nodo ya existe. Habíamos visto, podemos tener otro constructor, esto es solo para variar, ¿no? Donde yo le doy un valor, el dato asume el valor y automáticamente crea un nodo. El siguiente inicializa su nodo con este otro constructor, ¿ya? También hemos visto un método que era el setDato, donde recibo el nuevo valor, establezco el dato en mi atributo, el nuevo valor ahora es el dato, y pregunto, si mi siguiente fuera nulo, pues ahora lo tengo que inicializar, porque yo ya tengo valor, y eso quiere decir que puedo tener un siguiente nodo, donde tendría que ir el otro valor. Ya está. Y por último, pues teníamos el getValor, que me devolvía el valor actual. Completemos esto un poco. Para simular la lista, también vamos a necesitar conocer el siguiente. ¿Cómo yo hago eso? Pues igual mediante un método get. Vamos a tener un public que me devuelve un nodo que es de tipo paramétrico que se va a llamar getSiguiente, getSig. Listo. La única línea de instrucción es un return siguiente. Ya está. Esto compila, no hay errores de sintaxis. Por otra parte, otra de las operaciones importantes que tiene que tener un nodo es saber decir si está vacío o no. ¿Cuándo un nodo está vacío? Un nodo va a estar vacío cuando su dato sea nulo. Esto quiere decir que no tiene nada todavía. Entonces yo voy a obtener aquí un public boolean, porque esto es una pregunta, ¿no? ¿Está vacío? Si está vacío. Y la respuesta depende de su atributo. En este caso, ¿de quién depende? De su atributo dato. Entonces tú podrías decir, si el dato es nulo, tu retorno es true, estoy vacío. Caso contrario, falso. Pero esto lo puedes simplificar, ¿no? ¿Cómo? Retornando lo que salga de la expresión lógica
¿el dato es nulo? Estás preguntando. Imagínense que esto es así, como si fuera la pregunta de un if. Retornas lo que salga de aquí. Si el dato es nulo, pues te va a devolver true. Por tanto, quiere decir que está vacío. Si esto te devuelve false, te va a decir que no, el dato no es nulo, por tanto no estoy vacío. Eso nomás. ¿Listo? ¿Algo más que agregar? Quizás sí, quizás no. Normalmente se va viendo algunas cosas interesantes a lo largo de que vas, bueno, programando la estructura en sí que deseas. Pero por ahora creo que hemos cubierto lo más básico. También podrías tener el método toString, ¿no? Para representar esto de manera literal. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Vamos a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. El nodo funciona. El nodo está aquí, puedes hacer la prueba. Pero aquí ocurre algo interesante. Si bien el nodo funciona, si ustedes se crean el nodo, le pueden dar un tipo de datos. Estamos haciendo la prueba toda la vida con enteritos, y está. Tú le puedes decir, ¿estás vacío? Te va a decir que sí, allá. Entonces tú le agregas un dato. Le haces tu set dato. ¿Dónde está? Set dato, tú le dices agregar el 5. Ok. Ahora te debería dejar de estar vacío, efectivamente. Debería poder devolverte el dato. ¿Dónde está? El valor, ahí está. Te devuelve el valor. Ahí está, 5. Y también debería darte su siguiente. Te devuelve otro nodo. Este nodo, si tú lo inspeccionas, debería estar nulo, nulo. Listo. Entonces va funcionando. Esto podrías obtenerlo, de hecho, miren, el nodo 2. Y a este nodo puedes hacer, este sí está vacío. Y aquí podrías seguir agregando cosas. Entonces, como pueden ver, es bastante interesante. Y si se dan cuenta, aquí entra un pequeño concepto que habíamos visto anteriormente que podría entenderse como un similar. Hay una clase que se utiliza a sí mismo como tipo de dato para definir un atributo. Como van a poder suponer, cuando ya implementemos la estructura en sí, los métodos que vayamos a implementar, puede que muchos sean de naturaleza recursiva. Pero no es necesariamente obligatorio, como vamos a ver. Puedes también manejarlo de manera iterativa, pero eso ya es, como les digo, comodidad de cada uno. En este caso ya tengo el nodo, pero todavía no tengo la estructura. Crearemos la estructura. Vamos a tener una clase que se va a llamar lista enlazada. Enlazada. Normalmente, como les digo, esto le suelen llamar, ¿qué se llama? Listas de simple enlace. Yo voy a llamar lista enlazada. Ok. Como siempre, todo lo que se autogenera no nos interesa. Cachito, por favor. Ya. Ahora sí, les decía, todo lo que se autogenera no me interesa, nosotros lo vamos a borrar, tararán, y ya. ¿Cómo voy a simular una lista? Pues yo había visto que una lista es un nodo, técnicamente es un nodo, porque ese nodo puede conocer a los demás nodos, y así sucesivamente, ¿no ve? Por ejemplo, vamos a tener esto tal vez de una manera un poco más pequeña. Después, ya, por ahora entienden esto, tenemos esta idea, ¿no ve? Tenemos el dato que, bueno, tenemos un nodo que guarda un dato y conoce al siguiente nodo con el que está enlazado. Y eso se repite a lo largo de todos los nodos. Este otro nodo conoce un dato y puede conocer al siguiente nodo. Entonces, nosotros para simular una estructura, en este caso una lista, vamos a tener un atributo. Va a ser privado y va a ser de tipo nodo. Yo solo voy a tener un nodo, que es de tipo T. Como es de tipo T, tengo que decir que esta clase maneja tipos de dato paramétrico también. Y aquí le digo, ¿qué se va a llamar? Normalmente le llaman a esto inicio. Tu nodo de inicio. Puedes llamarle ini si quieres, o normalmente le llaman igual raíz, cosas así. Yo lo voy a dejar en ini, de inicio. ¿Listo? Aparte de esto, ¿qué tenían las listas de simple enlace? Si recordamos un poco. En este ejemplo nosotros teníamos, ¿no ve? Aquí está. Las linked lists que habíamos visto. Aparte de tener los nodos, también tienen un size, que es su longitud. Lo manejan como atributo. Entonces vamos a hacer eso también. Vamos a tener un atributo que va a ser privado, que va a ser el tipo de dato entero, que se va a llamar size. Constructor. ¿Cómo se construye? ¿Cómo nace una lista? Pues, como podrán suponer, public, ¿qué cosa? Copias el nombre de la clase,
Ya está, un solo nombre. ¿Y recibes algo por parámetro? Pues no, en este caso es el constructor normal, el por defecto cuando construyes cualquier lista. Inicializas tus atributos. Ini va a ser igual a un nuevo nodo, un new nodo. Ya está. Acuérdense que este nodo cuando nace existe, pero sus datos son nulos. Y por otra parte, la longitud, que es el size, empieza en 0. Listo, yo ya tengo esto inicializado. Ya tengo la primera parte. Aquí me está diciendo otra vez del warming, ¿no? Se está diciendo que hay operaciones que no son seguras o no están verificadas. Esto es por esto del nodo. Como aquí he hecho, aquí también tengo que poner eso. Eso solamente es para seguridad. ¿Sí? Por si les molestan los warmings, pónganlo. Suena redundante, pero pónganlo, es mejor. Listo. Entonces, esto ya está. Hasta el constructor ya lo tengo. A ver, veremos si podemos crear. Pues sí, vamos a poder. A partir de aquí viene lo interesante. Ahora yo a esta lista, ¿qué cosas puedo hacer sobre una lista? Las operaciones más básicas que tiene es agregar, eliminar, obtener y de saber decir su longitud. Entonces vamos a intentar hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Empecemos por el método, el más fácil, ¿no? El dar la longitud. Ese sería el más fácil porque es un public, te devuelve un int, se llama getSize, o consultar por la longitud, getSize, que solamente retorna tu atributo size. Listo, ya tienes uno, te faltan 3. El otro, uno de los más bonitos es el agregar un elemento. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Vamos a tener un método que va a ser público, que no te devuelve nada, el método de agregar, y se va a llamar add, como tal como igual se llama en las linked lists. ¿Qué es lo que necesitas para agregar cosas? Necesitas un valor. Vas a recibir un tipo de dato t, que va a ser un valor. Listo. Ahora aquí comienza la magia. ¿Cómo yo agrego algo a una lista? Pues para eso nos vamos a ilustrar aquí. ¿Listo? Esto lo vamos a borrar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Imagínense, tu lista está naciendo así. Tu lista está naciendo con un nodo. Sí, creo que está bien el tamaño. Está naciendo con un nodo. Y el nodo por ahora no tiene valores. Tanto su dato como su siguiente están en nulo. Imagínense esto. Para representar nulo, esto está nulo. Entonces, ¿yo cómo agrego un dato aquí? Yo solo voy a poder agregar datos si es que el nodo está vacío. ¿Este nodo está vacío? Sí. Entonces, ¿puedo agregar un dato? Oh, sí, claro que sí. Por tanto, si yo quiero agregar un dato, esto deja de ser nulo y aquí viene un dato concreto. Imaginemos el 5 que agregamos toda la vida. Y como agregamos un dato, esto deja también de ser nulo y crea una referencia a un nuevo nodo. ¿No ve? Esto de aquí crea referencia a un nuevo nodo y ese nuevo nodo nace igual vacío. Es decir, tanto con su dato y su enlace al siguiente vacíos. Ya está. En este caso es fácil, ¿no? Cuando tu lista está vacía, bueno, cuando el nodo está vacío puedes agregar algo. Pero ahora imagínense que el estado de la lista es este. Y tú solo conoces tu dato inicial, tu nodo inicial. Recuerden que esta referencia solo la conoce el nodo, técnicamente no la lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que recorrer los nodos, todos los nodos que le siguen al nodo actual, mientras no esté vacío. ¿A qué me refiero? Imagínense que tuviéramos esto, que aquí también tenemos otro dato, que aquí digamos es el 16. Esto vamos a hacer un copy-paste brutal. Imagínense que tenemos esto, algo así. Ya. Creo que muy grande hago estas flechas, voy a hacer más pequeñito. Ya. Imagínense que tenemos algo así. Y que el otro nodo que está vacío es este de aquí. Es uno que va a existir ahí. Vamos a crear aquí un nodito aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues aquí pasa algo interesante, como les dije. Tú solo conoces esto de aquí. Tu nodo inicial. Este de aquí. Ahora, tú dices, ¿estoy vacío? No, no estás vacío. Entonces no puedo agregar nada. Intentaré agregar ese dato al nodo que le sigue a este. Entonces, ¿cuál es el nodo que le sigue a este? Este de aquí. Y vuelves a preguntar, ¿estás vacío?
No, entonces intenta agregar al siguiente. ¿Estás vacío? No. Intenta agregar al siguiente. ¿Este está vacío? Sí. Entonces aquí vas a poder agregar tu nuevo dato. Si te das cuenta, vas a tener que buscar, iterar, recorrer todos los nodos que sean los subsecuentes de tu nodo inicial. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Iterativamente, recursivamente, como tú quieras. Vamos a ver ambas para que se ubiquen. ¿Listo? Entonces nuestra premisa es esta. Yo solo agrego un dato a un nodo si es que el nodo está vacío. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso. Yo tengo que preguntar si el nodo está vacío. Pero aquí pasa algo interesante. Yo solo conozco al nodo inicial. No sé de los demás nodos. Pero he visto que puede darse la casualidad o puede darse el caso de que tenga que recorrer los demás nodos. Entonces, para estos propósitos de agregar, eliminar y obtener dato, toda la vida nos vamos a crear un nodo auxiliar. Es un nodo de tipo T que va a ser nuestro auxiliar. ¿Por qué? Esta variable solo va a servir como espejo. Quiere decir que esta variable nunca nace, o sea, siempre copia un valor que ya existe. Es el que te va a ayudar a recorrer todos tus nodos, ¿ya? Este aux inicia apuntando a tu nodo inicial. Ahorita es tu nodo inicial. ¿Listo? Estás reflejando todo tu nodo inicial. Entonces empiezas la pregunta. Tú dices, sí, ¿qué cosa? Si el nodo auxiliar, aux, punto, ¿qué cosa? Está vacío. Si el nodo está vacío, entonces yo puedo agregar. ¿No ve? Puedo agregar, ¿qué cosa? Pues puedo agregar el valor. ¿Dónde está? Ahí, el valor me está llegando por parámetro. Entonces yo puedo decir un aux, punto qué cosa, punto set dato. ¿Qué dato tengo que setear? El valor que me está llegando. ¿Listo? Caso contrario, ¿qué tendría que pasar? Si no estoy vacío, tengo que intentar decirle al nodo siguiente que agregue. O sea, preguntarle otra vez, ¿ese dato está vacío? Pero aquí, si se dan cuenta, me falta algo. ¿Yo cómo hago eso? Bueno, en este caso podría ser recursivamente. ¿O qué es lo que tengo que hacer? Pues vayamos ordenando un poco. Eso de aquí está bien, es nuestra pregunta. Pero aquí nos falta un pequeño detalle, ¿ya? El propósito de crear un nodo auxiliar es el siguiente. Este nodo auxiliar te va a ayudar en la búsqueda del nodo que esté vacío. Dentro de toda tu lista va a buscar tu último nodo, que es el que está vacío. Y pues para eso vamos a empezar de manera iterativa, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, mientras, ¿qué cosa? Mientras este nodo no esté vacío, tiene que buscar al que esté vacío. ¿Cómo yo hago eso? Mientras no esté vacío, aux punto. ¿Está vacío? Otra vez la pregunta. ¿Cuál es mi criterio de búsqueda? Mientras mi nodo aux, o en vez de aux también podrían llamarle actual. Mientras tu nodo actual, creo que suena mejor que auxiliar, ¿no? Actual. Mientras tu nodo actual no esté vacío, entonces tienes que seguir buscando al que sí esté vacío. ¿Y cómo haces eso? Mientras no esté vacío, sabes que tu nodo actual está ocupado. Por tanto, dices, intenta con el siguiente. ¿Cómo haces eso? Tú dices que tu nodo actual ahora va a ser igual a ¿qué cosa? Al tu nodo siguiente. ¿Cómo es eso? Actual punto ¿qué cosa? Punto get siguiente. Entonces, aquí está la magia. Aquí estás actualizando el valor de tu variable que era tu nodo actual, que sirve como una variable auxiliar. Recordemos, o veamos aquí. Está partiendo en inicio. Ahorita tu nodo actual es este. Pregunta, ¿estoy vacío? Le va a decir no. O sea, en ese ciclo, ¿no? Mientras no esté vacío, ¿estoy vacío? No. Entonces actualizo. ¿Cómo actualizo? Digo que esta variable, que era mi variable act, ahora va a dejar de referenciar a ini. Ahora quiero que referencie al siguiente nodo. Por tanto, esta flecha de aquí deja de apuntar ahí y ahora viene a apuntar a este de aquí, que es el nodo siguiente. Y es lo que estamos haciendo, miren. Tu nodo actual ahora va a ser igual a ¿qué? Al siguiente del que era actual. Entonces estás con eso recorriendo o intentando recorrer cada vez el siguiente de cada nodo actual. Listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El ciclo se va a romper cuando encuentres un nodo que esté vacío. De tal manera que
¿el nodo actual está vacío? Te va a decir, sí, sí estoy vacío. Entonces en ese rato tu ciclo se rompe. Como has encontrado tu nodo vacío, tú recién puedes agregar el valor que te estaban dando. Entonces, ¿cuál sería la instrucción? Tú sabes que el nodo vacío ahorita está referenciado por tu variable actual. Entonces tú dices que actual va a invocar al método, ¿qué cosa? Al método setDato. ¿Qué dato quiero establecer? Ese dato que me está llegando por el parámetro valor. ¿Listo? Punto y coma. Nada más. Como acabas de agregar algo, la longitud de tu lista también tiene que incrementarse. Size más. ¿Algo más? Nada más. Eso sería todo. Veamos si funciona. Vamos a compilar. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Vamos a tener tipo de dato integer. Listo. Vamos a... Pero si te das get size es tamaño 0. Está bien. Listo. Agreguemos algo. Agreguemos el 5. El 5 de toda la vida. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si le digo dame la longitud? Ahora es 1. ¿Qué pasa si lo inspecciono? Tenemos un nodo. Este nodo, si lo inspeccionamos, tiene un dato, tiene un siguiente. Su dato es 5. Y el siguiente debería estar nulo. Listo, está funcionando. Agreguemos más cosas. Vamos a agregar el 12. Vamos a agregar el 17. Y vamos a agregar el 21. Ok. Si yo inspecciono esto, dice que es de longitud 4. Inspeccionemos. Mi primer dato es 5. El siguiente dato es 12. El siguiente dato es 17. Y el siguiente dato es 21. Entonces, como pueden ver, está funcionando como una lista. Y miren, aquí se puede apreciar eso bien bonito con estos cuadritos. Cada uno se invoca después del otro. Es como si estuvieras inspeccionando todos tus nodos. Entonces, como han podido ver, el método tampoco es muy difícil. Esto vamos a agrandar. Lo veo muy pequeño, no sé por qué. ¿Ya? Al final solamente era tener la idea de cuándo yo puedo agregar cuando el nodo está vacío. Entonces voy a buscar el nodo vacío. ¿Cómo hacía eso? Tengo mi variable, que es mi nodo actual, que empieza referenciando a tu inicio. Mientras no esté vacío, tienes que ir buscando a lo largo de todos los siguientes el nodo que esté vacío. El ciclo se rompe cuando lo encuentras, por tanto tienes la seguridad de que puedes hacer un set y como has agregado algo, incrementa el tamaño. Ahora, lo que les decía, esto también puede ser recursivo. Sí, puede ser. Y es más, es de naturaleza recursiva. ¿Cómo sería recursivo? Vamos a tener un método que es público, que no me devuelve nada, que se va a llamar agregar recursivamente, addRec. En este caso, ¿qué es lo que recibo? Pues recibo un valor, que es lo que quiero agregar. A ver, muy calor. Esto es valor. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, yo necesito un dato extra, que es esto, que es una variable que me ayuda a hacer, que me va a ayudar en la recursividad. Entonces voy a tener que aplicar recursividad indirecta. Me voy a crear esta variable, que es mi nodo actual, que parte referenciando al inicio. Y recién voy a invocar al método agregar recursivamente. Pues va a estar sobrecargado. ¿Qué recibe por parámetro? Recibe el valor que quiero agregar y recibe el nodo actual por el que estoy intentando agregar. Es decir, el nodo donde estoy ahorita, donde quiero intentar agregar. Listo, ya está. Ahora creas este método que está sobrecargado. Esto va a ser privado. Esto es igual tipo de data void. Y se llama agregar recursivamente. Listo. ¿Qué recibes por parámetro? Recibes dos cosas. Recibes tu valor, tu t-valor. Recibes ¿qué cosa más? ¿Dónde estás? Y recibes tu nodo, que es paramétrico, que es tu nodo actual. Listo. Actual. Ya está. Entonces, como yo ya tengo estos dos, ¿qué es lo que yo hago? Pues aplico la recursividad. ¿Cuál es el caso base? El caso base es cuando yo puedo agregar. Yo sé que agrego cuando el nodo está vacío. Entonces digo, sí, ¿qué cosa? Si este nodo actual está vacío, ¿cómo le pregunto eso? Si actual punto está vacío, quiere decir que sí puedo agregar. Entonces, ¿cómo voy a agregar? Con la instrucción que habíamos visto. Este nodo actual, punto, ¿qué cosa? Establecer un dato. Agregué el dato. ¿Qué dato voy a establecer? Ese valor que te está llegando. Listo. Nada más. Pues ya está. Pero, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que no estoy vacío? Quiere decir que estás en el caso recursivo y tienes que continuar con tu búsqueda. En ese caso vas a decir lo siguiente.
Vas a decir, intenta agregar recursivamente, ¿qué cosa? Este valor, pero ahora ya no en este nodo actual, sino en el siguiente. ¿Cómo es el siguiente? Nombre de tu nodo actual, punto, ¿qué cosa? Dame tu siguiente nodo. Entonces, la idea de la recursividad aquí es que cada llamada en la recursividad, lo que va cambiando es tu nodo. Si el actual no te sirve, haces la prueba con el siguiente. Entonces, de esta manera se va a ir el método también funciona recursivamente. Si compilamos, compila y haremos la prueba. Esto del @rec. No, o sea, aquí faltaría algo, ¿no? Que cuando lo agregas, tu longitud incrementa. El size se incrementa. Listo. Eso es lo único que faltaría. Ahora haremos la prueba. Vamos a tener aquí lista enlazada. Nos creamos. Va a ser de tipo integer. O para variar podemos crear de otro dato si quieren. Podemos crear un string si gustan. Un tipo de dato string. Listo. Aquí está mi listita. Mi longitud, como pueden ver, es 0 y está. Entonces agregamos recursivamente. Aquí está el @rec. ¿Qué cosa quiero agregar? Quiero agregar el 6. No puedo. Son cadenas. Vamos a agregar nombres. ¿Qué nombres vamos a agregar? Nombres de animalitos. Vamos a poner aquí gatito. Ok. Vamos a agregar más cosas. Agregados recursivamente. ¿Qué cosa? Vamos a agregar un dragón. Digamos que estamos programando un juego de animales. Vamos a seguir agregando recursivamente cosas. Vamos a agregar un unicornio. Listo. Entonces, como pueden ver, el método recursivo debería funcionar. Veamos. Está de tamaño 3. Inspeccionas esto, tienes a tu gatito. Inspeccionas, tienes a tu dragón. Inspeccionas, tienes a tu unicornio. Si inspeccionas, esto debería estar nulo. ¿Ya está? Igual, al igual que el método iterativo, también puedes hacer el método recursivo. Al final sí se puede. Y de hecho su naturaleza es más amable, digamos, de una manera recursiva. Tal vez es más entendible para algunos que para otros. Pero como pueden ver, ambas funcionan. Ambas te sirven. ¿Listo? Entonces, ya tenemos 2 de 4. Hagamos el otro. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el de que obtiene el dato. El más complicado ahorita es el de eliminar. Por eso lo voy a dejar para el final, si es que hay tiempo. O si no, les explico la idea y mañana lo terminamos. ¿Ya? Pero bueno, vamos a lo del get dato. ¿Cómo obtengo un dato? Normalmente tú de una lista podías obtener un dato dado una posición, ¿no ve? Entonces es la misma idea, ¿ya? Por ejemplo aquí imaginariamente, imagínense que esto se está manejando así, 0, 1, 2. En este caso esto es un concepto, no es algo que esté realmente así. Solo conocemos la longitud total, ¿no ve? Y lo único que sabemos es que el nodo inicial es el nodo número 0. Y cada vez que haya un siguiente, pues quiere decir que puede ir incrementando esto, ¿no ve? Entonces, eso vamos a tener como idea. Digamos que yo quiero obtener lo que está en esta posición, pues me daría la posición 1, pero yo sé que estoy en la 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi idea? Por ejemplo, esto. Imagínense que quiero obtener esto que está en la posición 2. Y yo sé que parto en la posición 0. Entonces, yo voy a tener que hacer lo siguiente. Yo voy a preguntar, la posición que me indican tiene que algún momento volverse 0. En este caso, 2 es... Bueno, 2 es mayor que 0. Sí, entonces este nodo no me sirve, me salto al siguiente. 1 o 2 es mayor que 1, sí. Entonces tampoco me sirve. 2 es mayor que 2, no. Quiere decir que he llegado al número 2. Por tanto, esa va a ser la idea en cuanto a mi recorrido. La forma de plasmar puede ser, bueno, es bastante variado, ¿no? Puedes ir decrementando esto, puedes decir, mientras pos sea mayor que 0, de tal manera que tendría que reducirse 2 veces, ¿no? Cuando vale 2, cuando vale 1, llega. O la otra pregunta, ¿no? Mientras esto no sea igual a la posición que me han dado, tengo que seguir cambiando. Vamos a verlo mejor en el código. ¿Qué vamos a tener? Tenemos un método que es público. Un método get te devuelve el dato que está guardado. Entonces, tu tipo de retorno es un tipo de dato t. Este método se llama get. Y listo. ¿Qué es lo que necesita para funcionar? Una posición. Esto sí es de tipo de dato entero toda la vida, la posición. Listo. ¿Cómo funciona esto? De toda la vida hemos dicho que como solo conocemos nuestro nodo inicial, tenemos que empezar siempre creándonos nuestro nodo actual, que es el que me ayuda a recorrer todos los nodos. Nos creamos un nodo que es de tipo de dato t, que se va a llamar actual. Listo, este parte referenciando al inicio. ¿Ya está? ¿Qué es lo que hacemos?
Primero también sería interesante tener control sobre la posición. ¿Por qué? Recuerden que no pueden hacer get de posiciones que no existen, ¿no? Entonces podría haber un control previo, donde tú dices, sí, ¿qué cosa? Solamente si la posición es mayor o igual que 0 y a la vez la posición fuera menor que la longitud, quiere decir que es una posición válida, ¿ya? Eso es solo para el control del dato de entrada, digo del parámetro. Solo en este caso puedo hacer lo que tengo que hacer. Listo. Entonces, si se cumple esto, dice que sí puedo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, como les dije, nos llega una posición por parámetro. Pero yo sé que parto en la posición 0. Entonces, podrías tener un simulador. Podrías tener esto, un int, que sea ini, o post actual, si gustas, que parte en 0. Hay mejores formas de hacerlo, pero ahorita les voy a mostrar esta que es la más entendible, ¿ya? Posición actual es igual a 0, ¿ya? Entonces tú dices, la posición actual tiene que llegar a ser igual a la posición que me están enviando, que es la que quieren que inspeccione. Entonces aquí adentro vas a hacer esto. Mientras, ¿qué cosa? Mientras tu posición actual sea distinta de la posición a la que quieres llegar, quiere decir que no estás donde tú quieres, por tanto tienes que irte a la siguiente. ¿Cómo ocurre este proceso? Tu posición actual se debería incrementar y si estamos incrementando esto es porque estamos saltando al siguiente nodo. Por tanto, tu nodo actual debería ser igual al siguiente. Es decir, al actual punto, dame el siguiente nodo. ¡Listo! Entonces, de esta manera estamos simulando eso de ir avanzando entre los nodos. ¿Listo? De tal manera, imagínense que yo quería llegar a la posición 2 y sé que parto en 0. ¿0 es distinto de 2? Sí, entonces no estoy donde yo quiero. Ándate al siguiente. Tu posición cambia a 1 y te pasas al siguiente nodo. Estás aquí. 1 es distinto de 2, pues sí es distinto, entonces no estoy donde quiero. Incrementas 1, va a pasar a ser 2 y el nodo también salta al siguiente. Ahora sí, 2 es igual a la posición que me han dado que era 2, sí. Entonces estoy en el nodo que yo quería. De tal manera que tienes la garantía de que el ciclo se va a romper cuando llegues a la posición que tú querías, al nodo que tú querías. Por tanto, como estás en el nodo que tú querías, tú ya tienes la respuesta. Tu respuesta va a ser igual a ¿qué cosa? A tu nodo actual, punto, ¿qué cosa? Punto, hay un método que se llamaba getDato o getValor en este caso. Y ya está. Entonces, tú ya tienes tu respuesta. ¿Pero qué es res? No lo hemos creado. Sí, buen punto. Vamos a crearnos aquí un tipo de dato t que se va a llamar res. Que por ahora inicia en nulo, porque no he encontrado nada. Y si la posición fuera no válida, debería devolver un dato nulo. Está bien. Entonces, ya está. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El ciclo solo me sirve para ir recorriendo mis noditos, ¿no? Mientras no llegue donde quiero, voy a seguir saltando al siguiente. Se resume en eso. El ciclo se rompe cuando llego donde quiero. Entonces yo sé que como el actual está referenciando al nodo que yo quería, le digo, dame tu valor. Lo guardo en res. Y terminado esto, retornas, ¿qué cosa? Retornas la respuesta. Listo, mandamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Nos salimos de aquí, haremos la prueba. Nos vamos a crear una lista, tarara, va a ser de tipo, no sé, de lo que ustedes quieran. Que sea de tipo entero, vamos a hacer la prueba con numeritos otra vez. Vamos a ir agregando cosas, vamos a ir agregando, por ejemplo, y otra vez el 5, vamos a agregar el 10, vamos a agregar el 15 y vamos a agregar el 20. Listo, yo he agregado 4 datos. Yo quiero lo que está en la posición 3. ¿Qué está en la posición 3? El último dato. Si mi longitud es 4, la posición 3 es la última, ahí debería estar el 20. Si yo le digo, dame el dato en la posición 3, debería devolverme. En este caso, como es de tipo objeto, te lo devuelve así, pero ahí está el 20. Listo, está funcionando. ¿Qué pasa si yo quiero obtener lo que está en la posición 1? Eso era el 510. El número 10, le doy OK. Te devuelve como objeto, lo inspeccionas, ahí está el 10. ¿Qué pasa si tú le das, quiero get de una posición que no existe? Te devuelve nulo. ¿Por qué? Esa posición no existe, el dato es nulo. ¿Está funcionando como debería? Sí. Se comporta de una manera adecuada.
Entonces ya lo tenemos. ¿Esto lo puedes volver recursivo? Pues sí, también lo puedes volver recursivo. De hecho, como más han podido ver, sí se puede. ¿Quieren volverlo recursivo? Nos va a alcanzar el tiempo para la búsqueda. Ya, intentaremos. Ya. Ya tenemos el get. Solamente nos falta el método buscar. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar así. Volver recursivo es solo traducir como han visto. Y de todos modos vamos a completar si hay tiempito. Por ahora quiero lo del método de buscar, que es igual el último que nos falta. Bueno, más que buscar es el método de eliminar. Perdón, eso es un error mío. ¿Cómo funciona el método de eliminar? Pues recuerden esto. Para eliminar algo, puedes eliminarlo por valor o por posición. Por ahora vamos a simular el más fácil, que es eliminar por posición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo elimino? Ocurre lo siguiente. Tu lista es como si fuera esto. Imagínense que yo quiero eliminar lo que está en la posición 1. ¿Cómo voy a simular la eliminación? Pues lo único que va a pasar es lo siguiente. Yo me tengo que deshacer de 16. ¿No ve? Yo me tengo que deshacer de esto. Entonces se va a ir. Pero no puede quedar un hueco. Por tanto, cuando yo elimine algo, tengo que decir que mi elemento anterior, mi nodo anterior, que en este caso era este de aquí, ahora tenga como siguiente al que era mi siguiente de mí. Es decir, en vez de apuntar aquí, ahora esto va a apuntar hasta aquí. ¿Listo? Esto para que cambie. Vamos a poner 15. Ya. Entonces, esta va a ser la idea de la eliminación. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? No es que el dato, bueno, sí desaparece porque deja de ser referenciado, pero lo que les decía, no es que tú solamente borras el dato. Es decir, no es que tú haces esto, que esto lo vuelves nulo, nulo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no, eso no sería eliminar. Si es que esto lo haces desaparecer, el nodo sigue existiendo, solo que es nulo, nulo. Bueno, es nulo y tiene referencia a otro nodo. Y esto no está bien. Para eliminar, el nodo debería desaparecer. Entonces, ¿cómo yo hago que desaparezca? Pues es lo que hayamos visto, ¿no? Esto, cacho. Ya. ¿Cómo lo haríamos? Cuando yo encuentre el nodo, me van a dar su posición. Es decir, posición 1, aquí está, lo encuentro. Yo ya sé cómo encontrar algo. Cuando lo encuentre, lo tengo que eliminar. Este nodo se va a eliminar. Pero antes de eliminar, necesito hacer lo siguiente. Que, como yo me voy a ir, no puedo dejar un hueco. Por tanto, es como si esto, en vez, para que no se rompa el puente, por así decir, tengo que hacer que esto se enlace con esto. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Pues de la siguiente manera. Tú como nodo sabes quién venía después de ti. Entonces puedes guardar esto en algún lugar. Puedes guardar tu siguiente en algún lugar. Esto es el primer dato importante. El que era tu siguiente. ¿Quién va a tener que referenciar a este siguiente? El que era tu anterior. Y aquí es donde viene un pequeño problema. Porque los nodos solo conocen a los que están después de ellos, no a los que están antes. Recordemos que es un nodo simple, no es un nodo de doble enlace. Es simple, es normal. Entonces vamos a tener que tener una variable extra, un auxiliar extra, que en todo momento me ayuda a saber quién estaba antes de mí. Esto va a ser el anterior. De tal manera de que cuando yo me elimine, cuando yo diga yo ya desaparecí, la instrucción sea que el nodo anterior, para que la lista no se rompa, ahora va a tener como siguiente a este nodo que era el siguiente del que has eliminado. Esa va a ser la idea. Esta idea es importante, ¿ya? Que ténganlo visualmente como una idea. Esto va a ocurrir para cualquier nodo que esté dentro de la lista, o sea, que esté dentro. Pero va a haber un caso especial. ¿Cuál va a ser ese caso especial? ¿Qué pasa si eliminas tu nodo de inicio? Que justo el que quieres eliminar es la posición 0. En este caso no tienes ningún anterior, por tanto, no te preocupas por eso. Tu siguiente, pues es este. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando eliminas el inicio de tu lista? Cuando eliminas el inicio, el que era tu siguiente pasa a ser tu nueva raíz, tu nuevo inicio. Entonces, en este caso, la variación es diferente. O sea, la simulación de eliminación, en este caso, cuando eliminas tu nodo inicial, es que el que era tu siguiente se convierte en el nuevo nodo inicial de la lista. Entonces hay que controlar ese otro caso, ¿ya? Serían las únicas dos cosas medio raras. Entonces, con esas ideas en mente, podemos implementar el método.
Vamos a tener un método que es público. Normalmente un método remove te suele devolver el dato que estás eliminando, lo que estás eliminando. En este caso vamos a devolver el dato. Podrías devolver el nodo técnicamente, pero yo no quiero el nodo, yo quiero el dato, ¿no ve? Entonces voy a devolver un t. El método se llama remove. Este remove, pero es por posición, por int pos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues se va a parecer bastante esto con respecto a la condición, por ejemplo. Vas a controlar posiciones válidas para eliminar. Y también vas a necesitar tu nodo actual. Entonces, empecemos por ahí, ¿ya? De hecho, técnicamente va a ser lo mismo, ¿ya? Para eso entonces vamos a hacer esto. Como tengo que igual hacer una búsqueda y todo demás, lo primero se mantiene. Tienes tu nodo inicial, tu nodo actual y tu posición actual que es 0, ¿no ve? Pero aquí empiezan las variantes. Aparte de tu nodo actual, necesitas saber quién era tu nodo anterior. Entonces, aquí vas a necesitar un nuevo nodo, que va a ser de tipo T, que se va a llamar ant, de anterior, o anterior, como ustedes quieran. Yo por flojera lo abrevio, pero ya. Este anterior parte en nulo. ¿Por qué parte en nulo? Si tu actual es el inicio, tu inicio no tiene ningún nodo anterior. Es por eso que la idea es que parta en nulo. A lo largo de la búsqueda, recién se va a ir actualizando. Vamos a ver cómo. Pues bien, hasta aquí tengo todo. Esto de aquí me va a servir. La estructura va a ser bastante similar. Vamos a ayudarnos de buen copy-paste. Controlo que la posición sea válida. Y digo, mientras no encuentre el nodo que tengo que eliminar, entonces yo continúo la búsqueda, ¿no ve? Pero aquí pasa lo siguiente. Mi propósito es encontrar el nodo. Digamos, quiero eliminar la posición 1, quiero eliminar esto. Una vez que me encuentre, yo me tengo que eliminar. Pero como me eliminaba, diciéndole al anterior que ahora su siguiente va a ser el que es mi siguiente. De esta manera es como si esta flecha de aquí, yo lo mandara aquí. Y como yo me estoy quedando aislado, al perder toda referencia, automáticamente quedo eliminado de la memoria. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Ojo, ahorita estamos controlando el caso normal. Todavía no estamos controlando el super caso excepcional, que es cuando eliminas la posición 0. ¿Ya? Por ahora estamos aquí, en lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras no llegue al nodo que tengo que eliminar, yo sé que tengo que saltar al siguiente. Pero aquí pasa algo interesante. Si bien tengo que saltar al siguiente, antes de saltar, tengo que saber dónde estaba. Es decir, le tengo que dar un valor a mi nodo anterior. El nodo anterior se va a convertir en el nodo actual. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué? Imagínense, tú estabas aquí, tú estabas en 5 y ahora dices, tengo que cambiarme a 16. Entonces tu aux va a pasar a ser 16. Pero debería haber alguien que esté referenciando al 5. ¿Y quién va a estar referenciando al 5? Ese tu nodo que se llamaba anterior. De tal manera que cada vez que yo avanzo, digamos avanzo aquí, el nodo anterior deja de estar aquí y ahora viene aquí. Tiene que seguir tu huella, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. El anterior empieza a referenciar al actual, pero ahora el actual va a referenciar al siguiente. ¿Listo? Esto ahorita me está dando una pequeña duda. No sé si esto va a estar bien. Hablando de memorias. Medio que me deja dudas, pero a ver, vamos a ver qué sucede. Por ahora la idea va, pero como les digo, puede que aquí haya un pequeño detalle. Puede que aquí haya un pequeño detalle. Pero por ahora no nos vamos a preocupar mucho por eso. Por ahora, terminaremos la idea general y vamos a ver si nos falla o si funciona, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué más hacía? Pues mi posición se iba incrementando. Tenía que buscar, ya. El ciclo se rompe cuando yo encuentro al nodo que quiero eliminar, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿cuál es la instrucción? La instrucción va a ser la siguiente. Como yo ya sé que si se ha roto el ciclo es porque he llegado a la lista, he llegado al nodo en donde tenía que estar. Un cachito, como he llegado al nodo donde yo tenía que estar, es decir, al que quiero eliminar, pues yo puedo proseguir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues yo tengo que decir, como yo me voy a eliminar, tengo que hacer que el anterior
tenga como referencia a este siguiente. Y eso, ¿cómo yo voy a hacerlo? Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir anterior. Punto. ¿Punto qué cosa? Tengo que hacer un set siguiente. ¿Quién va a ser tu siguiente? Tu siguiente va a ser este nuevo nodo. ¿Cuál es ese nuevo nodo? El que es el siguiente de mí. Yo soy el nodo actual, el que se está por eliminar. Y quiero que mi siguiente ahora sea tu siguiente de ti. Entonces, esta va a ser la instrucción. En resumen, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Estás diciendo, nodo anterior, quiero que ahora tu flecha que apunta al nodo siguiente ya no me apunte a mí, sino apunte al que era mi siguiente de mí. Allá, de esta manera estás creando esto y esto, como ha dejado de ser referenciado, debería desaparecer. Por otra parte, cuando eliminas algo, aparte de eso, tu longitud de la lista debería decrementarse, ¿no ve? Y por último tienes una respuesta, ¿no? Que era justamente el nodo, bueno, era el actual. Y ya. Entonces tú tendrías esto. Esto sería bueno hacerlo antes. Ya. Y tú tendrías eso. ¿Listo? Entonces la idea sería eso. Si se han dado cuenta, es casi como... Se mantiene mucho la estructura del obtener, en el sentido de que buscas un nodo, pero cambia en algo. ¿En qué es en lo que cambia? Lo que cambia es que tú no solo quieres obtener un dato, tú tienes que eliminar un nodo. Y para eliminar el nodo, habíamos visto que lo que tenemos que hacer es que el anterior, que me estaba siguiendo el rastro, la huella, tenga que referenciar al que era mi siguiente de mí. De tal manera de que cuando ya nadie me referencia a mí, quiere decir que yo he dejado de existir. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a tener es eso. Insisto que me sigue dando dudas, pero a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Clarito va a ser si en algún momento estamos manejando mal esto de la memoria. Haremos la prueba. Vamos a compilar. No encuentro res. Sí, eso es porque no existe res. Res es un tipo de dato t, tararán, que por ahora es nulo. Listo, ya. No encuentro al siguiente. Esto es porque esto es get siguiente. Esto es get siguiente. ¿Listo? No encuentro set siguiente. Sí, eso es cierto porque no existía, ¿no ve? Aquí entonces tenemos que crear un método que sea un método público que me devuelva un nodo. Ah, no, es un set. Esto es un tipo de dato void que se llama set siguiente, que recibe por parámetro un nuevo nodo. Recibe un nodo que es de tipo de dato t, que va a ser... Puedes llamarle nodo, no puedes llamarle valor otro, yo lo voy a llamar nodo. ¿Cómo haces esto entonces? Tú dices que tu siguiente va a ser igual a ese nodo que te están diciendo. Listo, nada más. Ahora sí, esto ya debería compilar. Te dice no hay tipos, no hay retornos. Y sí, perdón, aquí tengo que retornar res. Ya, ahora sí. Hagamos la prueba, a ver si funciona. Como les digo, me ha quedado un poco de dudas con respecto a eso de la memoria. Pero a ver, vamos a ver, no se preocupen. ¿Ya? Vamos a salirnos de aquí, vamos a darle clic derecho, nos creamos una lista. Hagamos la prueba con los numeritos. ¿Ya? Vamos a agregar 3 números. Vamos a agregar, no sé, 3, 6 y 9. El 3, ok. Agregamos el 6, ok. Y agregamos el 9. Ahora sí, yo sé que tengo 3 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Depende de lo que quiera eliminar. Por ahora funciona para elementos que están en el centro o al final de la lista. Pero vamos a comprobar eso. Yo tengo 3 datos. Imagínense, es ahorita como si yo tuviera esto. Uy, ya esto está súper rayoneado. Pero es como si aquí estuviera el 3, aquí estuviera el 6 y aquí estuviera el 9. Eliminaremos lo que está en la posición 1. Veremos qué pasa. Vamos a remove lo que está en la posición 1. ¿Ok? Me devuelve el dato. Me ha devuelto el 6, que es lo que ha eliminado. Pero ahora veremos. ¿La lista se ha actualizado? Es de tamaño 2. Por ahora va bien, pero aquí ¿cómo está? Tu primer dato te dice que es 3. Tu siguiente dato te dice que es 9. ¿Está bien? Y el siguiente debería ser nulo. Listo, está funcionando bien. No ha habido fallas. Esta vez es un poco complicado manejar esto de memorias de objetos, porque recuerden que cuando copian valor, lo copian por referencia, no por valor.
Es decir, que no se crea un nuevo objeto, sino solo las flechas apuntan a las mismas direcciones de memoria o a distintas. Aquí, cuando manejen objetos, sí es un poquito complicado hacer así este tipo de asignaciones directas. Van a tener cuidado, ¿ya? Siempre tengan cuidado de no perder referencias. Cuando pierdes la referencia de algo, pues deja de existir ese algo. Entonces está funcionando bien, afortunadamente. Aquí, pero nos faltaría controlar algo. Esto funciona para los casos normales, ¿no? Cuando el dato está entre la lista o al final. Pero no funciona para algo. ¿Para quién? No funciona cuando lo que quieres eliminar es el primer dato. Entonces, aquí tengo que hacer un pequeño control. Voy a decir, hay un caso excepcional, que es cuando, ¿qué cosa? Si la posición que me estás diciendo que elimine fuera 0, que es la primera, entonces aquí se elimina de otra manera. ¿Por qué? Tu nodo inicial es el que se tiene que eliminar. Por tanto, necesitas un nuevo nodo inicial. ¿No ve? Entonces tú vas a decir que ini va a ser igual a ¿quién? Al que fuera el siguiente de ini. Ini.getSiguiente. Ya está, estás actualizando. Le estás diciendo, el nuevo inicio va a ser el que era tu siguiente. Entonces tú estás por desaparecer, el nuevo inicio va a ser este de aquí. Eso es lo que le estás diciendo. Nada más. Luego aquí tendrías que hacer las instrucciones, ¿no? Como estás eliminándolo, esto se tiene que restar. Y como lo estás eliminando, tienes que devolver una respuesta. Y esto es bueno que lo hagas antes de cambiar esta referencia. Res es igual a, en vez de actual, aquí sabemos que es el nodo inicio, no necesitamos a nuestro auxiliar. Y ya estaría. Nada más. Ese sería el caso excepcional. Vamos a hacer la prueba, compilamos, tararán, lista. Otra vez de tipo integer. Y agregamos otras tres cosas. Agregamos el 3, agregamos el 6 y agregamos el 9. Ya está. Si yo elimino lo que está en la posición 0, remove posición 0, ¿es ok? Ah, ya, aquí me está dando... Ah, ya, perdón, eso es un error mío. Si entra el caso excepcional, es caso excepcional. Entonces, no es... Todo esto debería estar dentro del else. Esto lo siento, esto es un error mío. Esto debería estar dentro del else. Listo, pero me he olvidado de eso. Acuérdense, es caso excepcional. Si no se cumple, pues te bota el else y aquí es el caso normal. Ahora sí, hagamos la prueba otra vez. Esto vamos a limpiar. Tararán, haremos la prueba. Otra vez, de tipo integer. Tararán, los valores de toda la vida. 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Ok. Ahora sí, eliminamos lo que está en la posición 0. Vamos a hacer remove de lo que está en la posición 0. Ok. Y ahí está. Te devuelve. Estaba el 3. La lista debería haber mantenido su integridad. Ahora tu primer dato que viene es el ini, entonces, que es tu nodo inicial. Ahora es el 6. Y su siguiente debería ser el 9. Ahí está. Y el siguiente es nulo. Pues bien, ahora sí, está funcionando. Han podido ver, ¿no? Que si no controlas el caso excepcional, esto no sirve para eliminar el primer nodo. Y ya está. Tenemos los 3 métodos más clásicos sobre listas. Agregar, eliminar y obtener longitud. ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues podríamos transformar esto a su parte recursiva. Sí, inténtenlo hacer ustedes así de manera personal. De todos modos, mañana iniciando la clase, lo vamos a hacer. Quiero mostrarles cómo esto se vuelve recursivo igual, normal. Que puedes hacer esto de manera recursiva. Y nada más. Esto sería todo por hoy. Vuelvo con ustedes. Como les había mencionado, durante esta semana va a ser full avance. Hasta el fin de semana, donde recién van a tener su práctica ustedes para ir practicando estas cositas. Tampoco eso va a ser la gran cosa. O sea, se va a hacer, en vez de usar arrays o arraylist, utilizar estas cositas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería la clase. Voy a dejar de grabar.